buenas tardes, señora. Soy Cristal Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? A través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión. Ahora sí, disfrute de nuestro programa. Hola, bienvenidos. Muchísimas gracias, señoras, muchísimas gracias por acompañarnos como todos los días aquí en el estudio. Muchísimas gracias, amigos, a ustedes que nos acompañan desde sus casas. Hoy día vamos a comenzar este programa tratando el tema de la glándula tiroides. Y es importante darse cuenta de primero para qué sirve, por qué está ahí y qué sucede cuando esta glándula empieza a tener alguna disfunción, ya sea en exceso de producción de hormona tiroidea o en disminución de hormona tiroidea. Recordemos que la glándula tiroides regula el metabolismo. En pocas palabras, regula nuestro funcionamiento. Qué tan importante la glándula tiroides que gracias a ella funcionamos. Para poder hablar de este tema con toda propiedad, el día de hoy nos acompaña la doctora Mireya Guarnizo, endocrinóloga. Bienvenida, doctora. Tiempo que no nos veíamos, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias, Tomás. Un gusto estar aquí. Muchas gracias a usted. Y es un tema complicado, y la verdad es que sí. Es todo un tema de manejo, porque por un lado la glándula tiroides puede funcionar como nuestro combustible, pero también hay una forma que tiene y no necesariamente su funcionamiento está en relación a su tamaño. Correcto, Tomás. La glándula tiroides es una glándula muy pequeñita, ¿ok? Está en el centro del cuello, debajo del cartílago cricoides, y tiene una forma especial, particular. 2 lóbulos, como las alas de una mariposa, ¿ok? Y un pequeño istmo. Entonces, muchas veces el médico puede palpar la glándula al decirle al paciente que trague, porque tiene una movilidad especial. Perfecto. Pero es muy pequeñita, ¿ok? Esta glandulita es el motor del cuerpo. Siempre... Eso es lo que me gustaría que nos aclare un poquito. ¿Cómo algo que esté en el cuello y que no tiene así su propio... O sea, es el motor. Es el motor. No la gasolina. No. Si yo tengo que compararlo con un pequeño auto, ¿no? ¿Ya? La tiroides vendría a ser el motor. Y la energía vendría a ser la gasolina que absorbemos de los... O sea, la gasolina vendría a ser el alimento. Entonces, este motor es el encargado de que el carrito funcione bien. El carrito debe tener una adecuada velocidad. Sí. Ese acelerador trabaja junto con el motor y vendría a ser la tiroides. El acelerador, cuando está muy acelerado, eso es una alteración, o cuando está muy bajo, es otra alteración, ¿no? La chispa del motor, mire, la chispa del motor. Correcto. Entonces, como hemos dicho, no está necesariamente en relación al tamaño, pero para hacerlo de manera gráfica, vamos a hacer como que la glándula, cuando crece, funciona más, ¿ya? Aunque no es, digamos, es lo más frecuente, pero aunque no es exacto. Es correcto. El crecimiento de la glándula se denomina bocio. Bocio es un aumento del tejido glandular, es decir, la pequeña mariposita de pronto está mucho más grande, a veces al doble, al triple, incluso al quíntuple en casos severos, y ya no puede dejar tragar, ¿no? Altera los órganos de la deglución y de la respiración que están detrás. Perfecto. ¿Correcto? Este bocio puede darse tanto en función exagerada o hiperfunción. Función lenta y disminuida, hipo, ¿no? Hipo, Ese aumento es la glándula a veces tratando de compensar, ¿no? En el hipo crece para fabricar más hormonas, ¿no? Y en el hiper, por inflamación, puede crecer. Así que el bocio se puede encontrar en las dos disfunciones. En las dos disfunciones. Vamos a dedicarnos en primer lugar al hiper, ¿de acuerdo? Correcto. Como hemos explicado, no necesariamente está en función al tamaño, porque como usted dice, como tenemos poco, la glándula crece para cumplir, ¿no es cierto? Entonces, pero en este caso, vamos a suponer que al crecer la glándula está dándonos más hormona. Ok, en el caso del hiper. En el caso del hiper. Ok. ¿Qué pasa con el cuerpo? Bueno, tenemos una aceleración del carrito excesiva, una demasiado consumo de gasolina, y eso me puede fundir el motor. Comienza a haber en el cuerpo
signos de hiperfunción, o sea, de exceso de energía, mucha sudoración, piel muy caliente, calor excesivo, el cuerpo trata de eliminar calor sudando. Es como si estuviéramos corriendo. Como si estuviéramos corriendo todo el día, porque hay taquicardia, ¿no? Entonces, una taquicardia que muy bien puede llevar a un paciente al cardiólogo, puede muchas veces tener que ver con esta glándula, y es más, hay que descartar, ¿no? Cuando hay una Entonces taquicardia. es como que uno está gastando más energías, tendemos a bajar de peso. Es lo común, no necesariamente se cumple al 100%, porque puede haber un paciente obeso con hiper, así que no Claro, no es lo 100%, común. pero lo cierto es que podemos encontrar un paciente que tiene mucho apetito, y sí, a pesar del excesivo apetito, puede bajar un poco su peso, ¿no? Su talla, porque eso depende también de otra hormona, la insulina, que podríamos hablar en otro momento. De todas maneras. Pero en general es una glándula que si funciona excesivamente, hay sudoración, hay diarrea, el tracto intestinal También se acelera. se acelera, hay diarrea, hay sudoración, hay taquicardia, hay angustia, ¿no? Temblor. Temblor distal es una de las características del paciente hipertiroideo, ¿no? Perfecto. Eso es cuando la glándula está funcionando o hay un exceso de hormona tiroidea. Correcto. Perfecto. Vámonos al otro caso, doctora, si le Ok. parece, por favor. En este caso, nuevamente tenemos nuestra glándula tiroides normal. Correcto. Y vamos a hacer como que al disminuir la glándula va a disminuir su función. No es exacto esto. Poco a poco y en futuros programas Claro. tocaremos esto, ¿de acuerdo? Correcto. Pero es como para una idea inicial. Claro, y el tamaño estaría correcto, ¿no? Tamaño pequeño, función baja, ¿no? Un hipotiroidismo es como un carrito que a veces no quiere arrancar, ¿no? Entonces es Ajá. como que mi carrito no se quiere levantar en las mañanas, está muy fatigado, no tiene energía, ¿ok? El pulso más bien es muy lento, eso se llama bradicardia, ¿no? Entonces Ajá. es lento. Entonces, yendo a lo que vimos antes, esto es, nuestro cuerpo está acelerado. En el caso del hipotiroidismo, nuestro cuerpo al contrario, ávido de gasolina. Correcto, correcto. Pero no tengo la energía ni para ir a Nada, buscarla. No llega al músculo, se almacena en forma de grasa, así que hay una facilidad para aumentar de peso también. Es una de las características. Ajá. Y se La- alteran todas las células, porque en realidad la tiroides controla desde la memoria. Ok, entonces acá me puede fallar la memoria, me olvido mucho las cosas. Recuerden que la tiroides, sus dos hormonas T4 y T3 actúan en la neurona en el ovario, ¿no? Una paciente puede dejar de menstruar solo porque Ajá. tiene trastornos de tiroides. El carrito está tan lento que hay fatiga, resequedad de la piel, estreñimiento, uñas quebradizas, caída de cabello, etcétera, etcétera. Y depresión, ¿no? Porque el cerebro trabaja con hormonas tiroideas. Y si no hay hormonas tiroideas, uno entra en desgano, apatía, desánimo, ¿no? Y ahí justo hemos conversado hace muy poquito sobre la depresión, por ejemplo. Correcto. Incluso dentro de los cuadros depresivos hay que hacer dosaje de hormona tiroidea porque es físicamente algo que te puede llevar a comportarte como una persona deprimida. Justo nosotros en el instituto enseñamos mucho al paciente, incluso a pedir el examen a su médico. O sea, yo no recomendaría que tomen antidepresivos sin haberse hecho antes un diagnóstico correcto de la tiroides, descartar que no sea un hipotiroidismo, porque el antidepresivo podría empeorar las cosas si es que es un hipotiroidismo. Totalmente de acuerdo, entonces ya vamos teniendo dos condiciones que puede presentar la glándula tiroides. Nos vamos a una tercera. Perfecto. Venga por acá. Doctora, hemos dicho que el crecimiento de la glándula tiroides se le denomina bocio. Correcto. Incluso acá en el Perú tenemos desde hace muchísimos años, y recuerdo haber visto algunos huacos muy antiguos presentados por el doctor Cabieses, que nos comenta que el huaco retrato tiene un huaco patológico Aumento. con un aumento en el Así cuello, es. que es lo que se llamaba el bocio endémico, ¿no es cierto? Correcto. Y ahí vemos el tamaño grande, exagerado, y que es evidente a los ojos porque dentro de todo la tiroides está de manera superficial, ¿no es cierto? Se ve, Una tiroides sana incluso no se ve. claro. Se nota como una especie de orado en el centro del cuello. Cuando crece, ese orado desaparece. Así que realmente no se debe de ver. Si se ve, ya es problema. Qué buen dato. Ujú. Vamos a ver, entonces Ok. acá tenemos bocio, aumento del volumen de la glándula, que no necesariamente tiene que ver con el aumento o disminución de la función. En este caso, ¿por qué se produce? Y hemos visto que puede producirse por un tema de compensación, Correcto. pero también puede ser un problema como el que existía antes en nuestro país. Correcto. Por favor, explíquenos un poquito. En realidad, cuando
había falta de yodización. Recuerden que las hormonas tiroideas se fabrican aparte del yodo, es una molécula esencial, ¿ok? De acuerdo. 4 moléculas de yodo juntas me crean la tetrayodotironina, conocida como T4, que es la principal hormona fabricada por la tiroides. Pero esta pierde un yodo y se hace más chiquita, triangular, triyodotironina o T3 libre. Siempre pidan por favor a sus médicos el dosaje, porque muchas veces la T4 está bien, pero no hay buena conversión de T4 en T3. Perfecto. Y esa T3 es más importante en la función que la T4. Entonces, cuando ocurren alteraciones de la forma del volumen, podríamos tener, por ejemplo, este es un bocio asimétrico, o sea, de asimétrico, de acuerdo. Entonces, en este lado, el lóbulo izquierdo es el que está más grande y está abultado. En este caso, no es un bocio difuso, sino es un bocio más bien... de predominio de un lóbulo. A predominio lóbulo izquierdo. Así es. Muy bien. ¿Esto qué condiciona, doctora? Porque esto, digamos, puede ser que sea una bola o puede ser un crecimiento general, ¿no es cierto? Para eso nos ayuda mucho el examen ecográfico, para saber si dentro de ese lóbulo hay quistes benignos o si hay tumores que sean de contextura de crecimiento anormal, ¿no? Que le llamamos, hay todo tumores mixtos, etcétera. O malignos en el felizmente más raro de los casos. Muy bien. Doctora, entonces, el hecho de evidenciar una glándula tiroides implica que nosotros tenemos que tener un tratamiento, o por lo menos definitivamente tener un diagnóstico. Que es lo más difícil. Que es lo más difícil. Okay. Y ahí entran sus exámenes de sangre, entra una ecografía, diagnóstico por imágenes, la palpación, que es importantísima también, y probablemente una toma de muestra a través de la punción por aguja fina, que es lo que se suele hacer, ¿no es cierto? Es correcto. Muy bien. Entonces, ya tenemos esto, que el crecimiento de la glándula, y vamos investigándolo, ¿de acuerdo? Entonces nos vamos a este lado. La glándula tiroides ha crecido, en este caso se ha identificado que el lóbulo izquierdo está más grande que el lóbulo derecho y se palpa un nódulo. Ese nódulo puede ser o debe ser investigado. Hay características en la ecografía que ameritan o no biopsia. Perfecto. Eso nos podría aclarar un poquito para ver, porque mucha gente, me han encontrado un bulto en la tiroides, ¿me tengo que hacer biopsia o me tengo que operar? Es la pregunta típica y clásica. Es lo peor que puede pasar, que de frente por encontrar un tumor ya te quiten una glándula tan importante. Así totalmente de acuerdo. Se tiene que correr o se tienen que hacer ciertos pasos. Primero la ecografía, si la ecografía revela quistes que son como tumoraciones de agua, son benignas. O sea, no hay necesidad incluso de hacer biopsia. Perfecto. Si el tumor tiene una masa sólida, un patrón de irrigación anormal, que eso ve el especialista. Como por ejemplo que acá, que está un poquito más oscuro, como para ponerlo así. Es probable que tenga una vascularización central, a eso se le llama Doppler. Hay exámenes por la ecografía un poquito más precisos cuando el médico sospecha algo maligno. Y si le dan ciertos puntos, ciertos criterios, calcificaciones, alteración del flujo, le dicen, no, esto está sospechoso, ahí sí necesitamos una biopsia. Y se hace con una agujita guiada por ecografía. Correcto. Y se toman pedacitos de la glándula para examinarlos al microscopio. En realidad son aspiraciones, es muy pequeñito. Muy pequeñito. Correcto, y eso se ve al microscopio y de acuerdo a eso uno ya evalúa si eso es benigno o si es maligno, ¿no? Perfecto, y eso indica... Manejo médico a través de tratamientos hormonales o manejo quirúrgico a cargo de un cirujano de cabeza y cuello. Correcto, Tomás. Perfecto. Doctora, yo creo que esto ha servido como para poner un amplio panorama de la importancia que tiene esta pequeña glándula en nuestro cuello, pero que a la larga es el motor de nuestra existencia. Doctora Guarnizo, siempre es un placer estar con usted por la claridad de pensamientos y porque nos ha ayudado realmente a enfocar todo esto y poder desarrollarlo después. Cada uno de estos tiene sus especialidades, sus especificaciones, y yo creo que amerita cada uno de ellos un programa especial. Me parece bien. Cuento con usted. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros regresamos y seguimos con más aquí en Segunda Opinión. Cada vez que presentamos a un especialista, aparecerá en la parte inferior de su pantalla su especialidad, número de colegiatura y registro nacional de especialidad. Segunda Opinión solo trabaja con profesionales certificados porque usted se lo merece. Y recuerde que contra el cáncer tenemos que estar juntos. Este 5, 6 y 7 de septiembre apoyemos la colecta Juntos contra el Cáncer. Ahora sí, continuemos con nuestro programa.
Muchísimas gracias, amigos. Por favor, presten mucha atención, porque de lo que vamos a hablar ahora es probablemente una de las circunstancias que causan más miedo a la familia, que causan más miedo a la pareja, especialmente cuando han pasado los 35, 40 años. Todos alguna vez hemos pensado que un dolor en el pecho podría llegar a ser un infarto que llega sin aviso, que llega sin darnos una pista y que, como hemos visto alguna vez, estos pueden ser de necesidad mortal. Pero lo que quiero explicarles, amigos, es que un infarto no se presenta siempre como están descritos en los libros. Ya quisiéramos nosotros como doctores poder tener la capacidad de analizar rápidamente signos y síntomas y llegar a un diagnóstico rápido, claro, seguro y que no nos equivoquemos nunca. Pero la inmensa mayoría de enfermedades no se presentan tal cual está descrito en los libros, sino cada ser humano es diferente, cada persona siente diferente e interpreta los dolores distintos. Entonces, es todo un albur llegar a canalizar las preguntas que uno hace en los exámenes físicos para llegar a un diagnóstico certero. Por eso vamos a tocar el día de hoy los síntomas de un infarto. Importantísimo. Y para hablar de esto, evidentemente, necesitamos la presencia de un médico especialista. El día de hoy nos acompaña el doctor Pablo Mendoza, él es cardiólogo. Bienvenido, Pablo. Muchísimas gracias, doctor Mendoza. Muchas gracias. Como comencé diciendo, doctor, ojalá todas las enfermedades vinieran tal cual las estudiamos. Sería muchísimo más fácil. Sería muchísimo más fácil. Pero la individualidad del ser hace que los síntomas no sean iguales en todas las personas. Sí, sí, por eso la medicina también es un arte, ¿no? Hay que saber interpretar los síntomas y signos de cada paciente. Cada paciente es un ser humano completamente distinto al otro. Puede presentar distintos grados de dolor, distintos síntomas, y esto es lo interesante, tratar de comunicar a la población en general que no es solamente lo clásico, lo que conocemos como infarto. También hay otras presentaciones, que eso es lo bonito de que la población se entere, para que tomen atención y no subestimen las molestias que pueda tener y lo tomen en cuenta como una opción, no para entrar en paranoia, tal vez, no para obsesionarse con que cualquier molestia vaya a ser un infarto, pero sí como para tener en cuenta que hay algunas molestias, que lo vamos a conversar, que podrían ser un signo de alarma y que nos deben hacer pensar que podríamos estar frente a un evento de un infarto cardíaco. Perfecto. Para aclarar, como siempre, y hemos hecho este trabajo en distintas maquetas, el infarto es la obstrucción, en realidad, de una arteria coronaria. Las arterias coronarias se llaman coronarias porque coronan el corazón y le dan la irrigación que el músculo cardíaco necesita para poder bombear la sangre. Pero, ¿qué sucede cuando una de estas arterias se obstruye y la sangre no llega al músculo cardíaco? Este músculo cardíaco comienza a necrosarse, en otras palabras, a morir. Doctor, eso da síntomas clásicos. ¿Nos podría decir cuáles son los síntomas clásicos, los que sí aparecen en el libro, por favor? El síntoma cardinal, le llamamos nosotros, el síntoma principal que no se nos debe pasar por nada, es el dolor en el pecho. Es una sensación de opresión. Quiere decir que una sensación de que alguien le está oprimiendo el pecho. Algunos lo describen como si tuviesen alguien parado encima del pecho. Es así de fuerte. Es una sensación de angustia. Algunos lo describen como sensación de muerte inminente. Doctor, ahí quería llegar. O sea, un dolor de infarto, el paciente siente la gravedad. Así es. ¿No? Una mezcla de angustia, de ansiedad, siente que es algo distinto, se sabe en peligro, por eso le llaman sensación de muerte inminente. Este dolor en el pecho, a veces, muchas veces, se irradia hacia un brazo, usualmente el izquierdo, pero también puede ser el derecho. Se puede irradiar o irse hacia la mandíbula o hacia la arcada dental también. O se puede irradiar hacia abajo, hacia la parte abdominal, lo que le llaman la boca del estómago, que nosotros le llamamos epigastrio, que es la parte alta del abdomen. Hacia ese lugar se puede ir el dolor. Esas son las características típicas del dolor anginoso, que le llamamos que el dolor que se presenta durante un infarto cardíaco. Si a eso le agregamos que evidentemente o que eventualmente está relacionado
a ejercicio previo, doctor. Eso también es un signo al cual el médico y usted debe prestar atención. Por ejemplo, ese dolor angustiante, ese dolor opresivo, serio, y que es distinto a otros dolores que uno ha tenido, viene, por ejemplo, después de subir 4 pisos por escaleras. Ojo, con mayor seguridad podemos decir que tiene relación al ejercicio físico, y ahí es donde hay que tomar las cosas muy con pinzas. Exactamente. Muchas veces, si uno no se ha hecho chequeos cardíacos previos, si uno jamás ha visitado a un médico o un cardiólogo y uno tiene un dolor de esas características, pues inmediatamente a la emergencia para ver, aunque no creamos que realmente sea algo grave, mejor que un especialista, alguien calificado, nos diga, esto realmente no es nada grave, y vaya usted a su casa tranquilo. Perfecto, lo que además nos ayuda a tener un electrocardiograma basal, es decir, un electrocardiograma estando bien. Porque eso es importantísimo, doctor, para cuando tengamos otro electrocardiograma que puede salir alterado, podamos comparar. Así estaba sin enfermedad, así estoy ahora que tengo un dolor en el pecho. Eso ahorraría muchísimo tiempo en la emergencia. Todos deberíamos tener, la verdad, sí, un historial, un electrocardiograma, como lo dice el doctor, basal, quiere decir sin molestias, para ver si en el momento que tenemos la molestia realmente se trata de un problema cardíaco o no es un problema cardíaco. Perfecto. Así como hemos dicho y hemos visto que existen síntomas típicos, clásicos, cardinales, vamos a ver algunos que no necesariamente son los que están en el libro, pero sí nos podrían estar anunciando algo, y vamos a tratar de desarrollar cada uno de estos síntomas y explicar el porqué. ¿Le parece? Perfecto. No vamos para acá, por favor, doctor. Yo paso para el otro lado enseguida. Muy bien, tenemos nuestra maqueta con un corazón y vamos a ir de nuevo hacia la anatomía, que es lo principal. En este caso, si usted se fija, estas arterias que están llegando, estas arterias que llegan a la puntita, estas arterias pueden verse obstruidas por un trombo, un coagulito o un problema de arterioesclerosis, ¿no es cierto? Y acá puede haber un dolor. Pero también el dolor, amigos, está en relación a la zona donde está el infarto, porque hay infartos de cara anterior, infartos de cara posterior, infartos de cara lateral, y cada uno de esos va a dar ciertos síntomas en especial. Sí, correcto. Entendamos las arterias que llevan la sangre como cañerías, como ya lo han hablado en otras oportunidades, y estas son las encargadas de llevar la sangre y el oxígeno al corazón. Si una cañería se obstruye por cualquier motivo, deja de llevar la sangre y deja de llevar el oxígeno. Entonces el músculo que recibía esa sangre, que le tocaba recibir esa sangre, ya no la va a recibir, entonces va a sufrir, va a emitir unas sustancias que generan unas molestias en el ser humano, como dolor, y depende mucho, como usted lo dice, de la localización, de qué tan cerca esté con otras estructuras. Perfecto. De la anatomía. Muy bien, vamos a ver un síntoma no clásico, pero que sí se presenta con frecuencia. En este caso, doctor, una indigestión. Raro. ¿Quién no ha tenido indigestión? Todos hemos tenido alguna vez indigestión. ¿Qué relación tiene una indigestión o sensación de indigestión con un infarto? Es importante precisar que el corazón y el estómago comparten un nervio en común. El nervio vago. El nervio vago. Que no es tan vago. Que no es tan vago porque trabaja siempre. Así es. Y ese nervio tiene la obligación de llevar las sensaciones de dolor y de molestia tanto del corazón como del estómago, como del sistema digestivo. Entonces, al compartir ese mismo nervio, una irritación en ese nervio por culpa del corazón puede también darnos molestias de otros órganos vecinos, como el estómago, que está muy cerquita a través del diafragma, está muy pegadito al corazón. Entonces, un problema cardíaco porque comparten ese mismo nervio con el estómago y con el sistema gástrico pueden darnos molestias digestivas, como que como sensación de abalonamiento, como sensación de que el abdomen del estómago está un poquito hinchadito, como que no digiere bien. De acuerdo. Yo quisiera decir una cosita más aprovechando. Cuando uno ha comido una comida copiosa, la sangre va hacia donde el cuerpo la necesita. Correcto. Entonces, si uno ha comido un montón, la sangre va a ir hacia nuestro aparato digestivo. ¿Quitándole a quién? A otras partes del cuerpo, incluido el corazón.
Entonces eso puede hacer que haya una baja irrigación cardíaca porque nuestro cuerpo está abocado a darle a la zona gástrica que acaba de comer. Entonces, una comida copiosa también está siendo un problema, que especialmente si este infarto, por ejemplo, esta lesión cardíaca, es de la parte posterior del corazón, ahí el estómago descansa, entonces puede haber una relación de síntomas digestivos con cardiológicos. Indigestión, pesadez, sensación de que la comida nos ha caído mal. Si encima está en relación con ejercicio previo, ojo, signo de alarma. Sí. Perfecto. Correcto. Nos vamos al siguiente y vamos a ver otro síntoma importante y que viene a estar en relación a las mismas causas prácticamente. Exactamente. Tanto la sensación de indigestión como la náusea, o que nosotros le llamamos síntomas neurovegetativos porque comparten ese mismo nervio, es una descarga, un descontrol del sistema nervioso que tiene que ver con un problema de base cardíaco. Quiere decir que en respuesta a este problema del corazón, el sistema digestivo se activa como una alarma por algo que se descarga, que es una descarga simpática o parasimpática, es un desbalance que se provoca en el sistema de los nervios del cuerpo humano y provoca problemas digestivos, como náusea, no necesariamente con vómitos, es solamente la sensación de náusea. Claro, que está en relación a la indigestión. Exactamente. O sea, ahí hay un temita importante. Y acá sí quisiera que por favor nos presten mucha atención, porque creo que yo jamás he visto un caso de infarto que no haya tenido este signo. Mire usted. Sudoración excesiva, sudoración fría, una sudoración profusa. Creo que, en verdad lo digo, creo que nunca en mi vida he visto un infarto que no haya tenido este signo. De hecho, que hay estudios recientes que hablan de del poder predictivo de la sudoración para ver si es realmente un infarto o no. Es muy poco probable que haya un infarto sin este síntoma. Así es, doctor. Común. Y por otro lado, si juntamos dolor en el pecho, que se irradia un poquito al lado, de haber hecho un poquito de ejercicio previo y sudoración excesiva, señora, no lo piense más. Ese es el momento perfecto como para llamar a una ambulancia o acudir sin esperar a un centro asistencial. Si sumamos indigestión, náuseas y sudoración excesiva, también. Dolor en el pecho, sudoración excesiva, también. Sensación de envanecimiento con sudoración excesiva, también. Este es un signo cardinal, doctor. Sí, y muy precoz. Muy precoz, muy precoz. exactamente. Entonces nos da tiempo. Si estamos ya con esta sudoración fría y tenemos otros síntomas sospechosos, tenemos que ir rápido a emergencia, porque mientras más rápido lleguemos, más problemas podemos solucionar. De mejorar el corazón. Sí. Perfecto, tenemos acá. Lo hemos puesto abajo porque ya lo conversamos. Síntoma cardinal. Ya estamos diciendo, no es clásico. Solamente, doctor, me duele el corazón como nunca antes me ha dolido. Y además siento como que un auto se me hubiera caído en el pecho. Exactamente. No todos los dolores en un infarto son iguales. Hay umbrales de dolor, quiere decir que cada persona siente el dolor de manera distinta. Así No es. todos lo van a percibir como una opresión tan fuerte. Por favor, sacamos Muchas gracias. ¿Me ayuda? Sí. Perfecto. Falta de aire, y esto es porque el mismo dolor a veces hace que uno no pueda estirar su caja torácica. No puede respirar, más bien se cuida respirando cortito, respirando poquito, y eso da sensación de falta de aire. Incluso, ya siendo un poco más mal pensados, una sensación de falta de aire súbita, o sea, de improviso, puede hacernos pensar que el infarto es más grave de lo que pensamos, porque puede significar que el infarto sea tan importante que compromete una buena masa del corazón y eso impide que el corazón bombee bien su contenido y la sangre se queda en los pulmones y el paciente no puede respirar por Un edema agudo del pulmón. Exactamente. Perfecto. Doctor Mendoza, creo que hemos abarcado parte bien importante de lo que pueden ser síntomas clásicos y no clásicos de un infarto. El mensaje final está en que uno no puede perder tiempo porque las horas que pasan son vida para su músculo cardíaco. Correcto, doctor. Muchísimas gracias, doctor A usted, Mendoza. doctor. Muy amable. Algunos mitos que quisiéramos romper. En este caso, mitos de las dietas. Y para eso hoy día nos acompaña Cristel Italia Schwartzman. Ella es nutricionista. Cristel, bienvenida, muchas gracias. Hola, Talia, ¿qué tal? Muy bien, muchísimas gracias. Gracias.
hemos visto que, por favor, nos has pedido específicamente, para ver si podemos romper algunos mitos en relación a las dietas. Encantada. Y eso es que mucha gente se prepara para la dieta 2 meses antes de que empiece algo, cuando en realidad la dieta es un estilo de vida. Exacto, la prevención, ¿no? Yo siempre digo que prevención es cambiar hábitos estando sano, no esperar, como hemos hablado ahora en el caso del tema cardiovascular igual, ¿no? No esperar a enfermar, no esperar a tener sobrepeso para actuar, sino cambiar hábitos y comer saludable siempre, ¿no? De acuerdo, esa es la forma. Y vamos a ir rompiendo mitos, rompiendo algunos paradigmas que tenemos con respecto al uso y abuso de algunas dietas. ¿Le parece? Sí, vamos a ver la primera y dice, hacer dieta es comer menos. ¿Ustedes qué dicen, señoras? A ver, diga, por favor. ¿Ah? Falso. Falso. Yo creo que es falso. A ver. Hay que comer bien, Hay no menos. que comer bien, porque una mala dieta es justamente comer, hay gente que cree eso, ¿no? Mientras menos como, mejor. Y mucho cuidado, porque eso puede más bien alterar negativamente el metabolismo y posteriormente recuperar peso, ¿no? Más rápido. El famoso rebote, ¿verdad? Con intereses. Entonces es lo que hay que evitar. Y yo lo que siempre explico, hay gente que me dice, no, yo te voy a llamar cuando esté lista, ¿no? Para hacer dieta. Entonces yo les digo, bueno, no hay que restringirse mucho, ¿no? No hay que comer demasiado poco, sino comer bien. Tampoco abundante en exceso, pero sí las cantidades adecuadas en desayuno, almuerzo y cena, también entre comidas, bien importante, ¿no? O sea, claro, rompiendo un mito, no se tiene que comer menos para hacer una buena dieta. Hay que comer bien, que la calidad de los alimentos sea adecuada, la grasa sea óptima, ¿no? Las proteínas y todo en su debido porción, de acuerdo al paciente, de acuerdo a la persona. Y también es rico, ¿no? Porque mucha gente cree que la dieta es el pollo sancochado y finalmente no lo es. Cuando ya sabes cómo prepararlo puede ser súper rico. Lo digo por experiencia propia. Muy bien, perfecto. Puedes abrir ahí. Ajá. No desayunar ayuda a adelgazar. Otro. Nuestro público está diciéndolo. Otro gran mito, ¿no? De hecho, es la comida más importante, ¿no? Es bien importante empezar el día con un buen desayuno y que siempre contenga carbohidratos complejos integrales, ¿no? Como es la avena, como es, yo recomiendo camote, choclo, papa, en fin, alguna, ¿no? Uno de estos. Claro. Además de fruta, además de, ¿no? Una combinación dependiendo otra vez de la persona, de la edad, del estilo de vida, actividad física que haga, ¿no? Porque una cosa es un adolescente deportista con un poco de sobrepeso, otra cosa es una persona mayor. Sedentaria, además. Sedentaria, digamos que lo ideal es hacer siempre ejercicio, pero bueno, bien importante tomar desayuno, ¿no? Entonces a veces de repente podría convenir tomar mejor desayuno y bajar un poquito esa cantidad de comida que solemos comer en el almuerzo, porque uno a veces espera con tantas ansias el almuerzo que se lo termina devorando y pide en exceso. Y uno además se justifica, no he almorzado, puedo comer más en la noche y tampoco. Una buena ¿verdad? Distribución, yo creo, ¿no? O sea, bien distribuido el desayuno, el almuerzo y la cena, para que no sea ni tan contundente el desayuno, ¿no? Un poco más equilibrado. Y es lo que yo lo que hago en consultorio es enseñar, ¿no? De forma bastante didáctica, a que uno poco a poco pueda entender en qué consiste la alimentación, cómo hacer si uno está de viaje, cómo hacer en Navidad, las excusas típicas, o cualquier evento, ¿no? Perfecto, ya vamos sabiendo. Entonces vamos rompiendo mitos y rompiendo paradigmas. Vamos a ver. Siguiente. Comer de noche engorda. Ajá. Falso, falso, falso. 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 Sí, falso. A ver, depende de la hora, ¿no? También. Comer muy tarde, hay gente que come en la cama y se acuesta directamente. Eso es pésimo. Es ¿sabes? pésimo porque además produce una cuestión que es muy frecuente en el Perú, que es el reflujo Exacto, gastroesofágico. Y a la larga he visto casos de atoros, incluso porque la comida se regresa, llega hasta el aparato respiratorio y la persona se despierta con una sensación de ahogo terrible. Claro. Entonces uno debe comer por lo menos 2 horas antes de dormir. Exacto. Además Sí, al día hacer cierta siguiente actividad. me ha pasado que he comido y me he amanecido con cierta indigestión. Y uno no puede también. dormir, Sí, tampoco, es no es incómodo. bueno, uno no puede dormir. Claro, Coméntanos un poquito, pero no, Talia, por favor. tampoco dejar de comer, ¿no? Otra Así vez, como es. les decía, esto de la distribución, yo creo que hacia las 7:30, 8 de la noche máximo, comer y acostarse efectivamente un par de horas después, ¿no? Y la composición de la comida, ¿no? Tampoco debe ser ni muy pobre ni excesiva, por supuesto, ¿no? Y hay gente que, por ejemplo, cree que tomando una crema de verduras o una ensalada suficiente. Yo siempre recomiendo que, como les explicaba en el caso de el desayuno, ¿no? Distribuir en las 3 comidas principales estos carbohidratos, que no estén en exceso, que no sea muy tarde, que evitar las harinas refinadas, las harinas blancas, ¿no? Como Claro, es. pan en la noche puede llegar a ser Exacto. un poquito más pesado que Sí. durante el día. Ujú, pero si es hacia las 7:30 y si uno come, por ejemplo, el camote es espectacular, ¿no? Es una excelente fuente de carbohidratos. rico, Buenazo además. el camote. Muy bien, muy bien.
Ajá. Qué buena pregunta, ¿has visto? Típico Qué de las linda. mujeres. Sí. Es típico de las mujeres que se juntan y digo, estoy haciendo una dieta maravillosa, la hacemos juntas. Dice, Sí. como Típico. si las personas tuvieran exactamente la misma rutina o esto. Ayuda a tener a un compañero de dieta, eso sí yo podría decirlo, motivación. porque la motivación te ayuda, pero no necesariamente es ideal. Coméntanos, por favor, Sí. Tania. No, de hecho es individualísimo, ¿no? Yo creo que es muy, muy personal el tema, por lo menos yo lo trabajo así, ¿no? Viendo los hábitos, viendo la condición, la historia clínica, si es que hay antecedentes o si hay algo presente a nivel de salud, si la persona tiene hipertensión, si tiene algún problema gástrico, en fin. Entonces sí, creo que depende mucho. Y personalmente sí quisiera acá dar mi punto en el término dieta. Es algo que yo trato de un poquito utilizar una palabra que es, yo llamo un plan de alimentación, una guía referencial, algo un poco más alejado de lo que es la convencionalidad de la dieta, que es restrictiva, cortoplacista, ¿no? Y que uno siempre está o a dieta o no a dieta, o sea, en este limbo, ¿no? Entonces yo creo que en un punto de equilibrio, siempre y cuando no hayan temas médicos presentes, ojo, si es que la Perfecto. persona tiene glucosa alta o si cualquier cosa, ahí Eso con va a mucho más requerir cuidado, pero algo más estricto, digamos. claro, pero cómo saber incluir ciertas cosas y darnos gustos también, ¿no? Entonces eso es lo que yo voy monitoreando y explicando, ¿no? De cómo llegar a ese equilibrio y disfrutar también, ¿no? Perfecto, nos Disfrutar vamos al comiendo. último. ¿Sabe qué está diciendo? Qué buena pregunta también. Yo creo que este marco nos va a ayudar muchísimo, porque nos dice, los productos light ayudan a adelgazar, pero a la hora de la hora usted ve pan light, entonces a la larga no es que esté ayudándonos a adelgazar. Coméntanos, porque esto sí es un tema de publicidad engañosa. Exacto, sí, este término light, por norma técnica, light significa 25% menos de las calorías, ¿no? Por lo menos, podría ser 50%. Ajá, puede ser en grasa, puede ser en azúcar. Por suerte ya ha salido la nueva, ¿no?, legislación para el etiquetado de alimentos. Pero light efectivamente no quiere decir que va a hacer que uno baje de peso. Y hay que cuidar igual que lo que uno consuma sea adecuado, no porque sea light consumir más, ¿no? Más cantidad. Y efectivamente en algunos casos sí, o sea, si es que es, hay que ver, depende del caso, ¿no? Si uno, claro, tiene, por ejemplo, estreñimiento, conviene comer algo que esté hecho con más fibra, como por Exacto. ejemplo de origen integral. Sí, sí, ajá. Pero y lo que es menos grasa, de hecho va a ser más positivo, pero no hay que pensar como mayonesa o Claro, un que producto comiendo light vas a bajar de peso. o consumir más porque es light, No, ¿no? claro. Sino la misma cantidad en todo caso. Sí. Perfecto. Doctor, yo tengo una preguntita Por sobre favor. otro mito que me ha pasado también. ¿Esto de picar entre comidas es malo o no es malo? Depende que es hasta bueno y necesario muchas veces. Lo que sucede es que si es que uno desayuna y almuerza y hay muchas horas entre, ¿no?, entre comida principal o entre el almuerzo y la cena, como un motorcito, digamos, que se desacelera. Que Lo te ayuda, ideal ¿no? es sí cortar de forma saludable, ¿no? Un Sí. snack, un Un tentempié, le decía mi mamá, un Es tentempié. necesario. Que puede ser nueces, almendras, ¿no? O fruta, otra vez dosificado, no Gelatina excesivo. light puede ser. No es algo que yo recomiende mucho, no es un producto para mí, como es, bueno, es edulcorante. Muy químico. Sí, claro. O sea, no, yo trato de que la persona entienda qué cosa es el alimento, ¿no? El valor que nos aporta, no solo lo negativo y dejarlo, sino enfocarnos más desde la salud y entender, y eso lo trabajo hasta a nivel del cuerpo, no solo el alimento, sino el cuerpo, ¿no? Trabajar el cuerpo sano. Muy bien. Muchas gracias. Por último, rompiendo mitos y paradigmas, tomar mucha agua adelgaza. Ajá. Yo Eh, tomo un montón de agua, pero porque me gusta. Ojo. Sí, ojo, ajá, la gente a veces cree que es ilimitado, ¿no? La cantidad de agua que se requiere y mucho cuidado, el doctor me corregirá, pero no es saludable tampoco tomar cantidades excesivas, ¿no? Absolutamente de acuerdo. Todo en exceso es malo y siempre hemos dicho, hasta el agua en Exacto. exceso es dañina. Básicamente, cuando uno toma, por ejemplo, mucha agua antes de los alimentos, uno diluye los ácidos gástricos que están ahí y por lo tanto no trabajan como deberían trabajar. Ajá. Entonces, se llena uno de agua, pero no estás haciendo el trabajo que esté. De la El agua digestión. pesa, 1 litro de agua pesa 1 kilo. Entonces, si usted está tomando 3 litros de agua, va a pesar 3 kilos más. Entonces, a la larga también... Pero es 3 así. kilos, claro, temporal, ¿no? Es temporal porque después orinas y después se va. Pero el agua
pesa, Claro. y el agua no es un alimento. Ahora, sí ayuda, efectivamente, una buena cantidad, creo, ¿no? Unos aproximadamente 2 litros, dependiendo de la persona, otra vez, ¿no? De si es que es Y su una... actividad física. Sí, importantísimo tomar, y creo que también ayuda en el tema del peso, pero no llevarlo al excesivo, ¿no? Esa palabra mucho podría engañarnos y decir mientras más, mejor. Claro. De hecho, sí estar bien hidratados es la recomendación, ¿no? Estar bien Superbueno. hidratados es súper importante, sobre todo si usted hace ejercicio, hay que evitar la deshidratación, pero acá hay 6 parámetros, 6 cosas que uno puede pensar que son verdad, y la verdad es que hemos dicho casi la mayoría que no lo son. Rompiendo paradigmas, rompiendo mitos en nutrición. Muchísimas Muchas gracias, gracias. Talia Schwartzman. Gracias. Muchísimas Gracias a gracias. usted. A nuestra asistente, muchísimas gracias. A ustedes, nosotros regresamos y seguimos con más, aquí en Segunda Opinión. Amigo, muchísimas gracias. Hoy día vamos a hablar de un amigo que tenemos en el cuerpo, de una reacción de nuestro cuerpo que a veces es satanizada. Mucha gente dice que cuando está enfermo lo que tiene es que está con fiebre. Desde acá y ahora lo primero que tengo que decir es que la fiebre es buena para nosotros, no es mala. La fiebre es un síntoma de una enfermedad o que algo en nuestro cuerpo no está bien. Por lo tanto, nos avisa, es un guardián. ¿Por qué se produce la fiebre? Cuando a nuestro cuerpo ingresa, por ejemplo, una bacteria o un virus y se aloja en algún lugar especial. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de una neumonía. Tenemos una bacteria en el pulmón. ¿Eso qué genera? Que las células y los mecanismos de defensa se activen y vayan al lugar donde está la infección. Para que se produzca esa transición de células que nos defienden al lugar de la infección, eso funciona mejor cuando nuestro cuerpo está caliente. Entonces, la fiebre favorece el movimiento de células de nuestro sistema inmunológico para que acudan rápidamente al lugar en que las necesitamos. Y eso se genera porque las mismas células inmunológicas trabajan a nivel del centro termorregulador que está en el cerebro. Si nosotros necesitamos que estas células inmunológicas lleguen rápidamente al sitio donde está la infección, se calienta nuestro cuerpo para favorecer esa transición de estas células, glóbulos blancos, etcétera. Entonces, estas mismas células llaman a otras células, piden ayuda para protegerse. Eso se llama quimiotaxis, porque muchas células de estas lo que hacen es llaman a otras amigas para ayudar a vencer esa infección que ya está localizada. Esto se produce por una sustancia que tienen estas células beneficiosas, que se llaman pirógenos endógenos, es decir, sustancias que producen calor. Y esto actúa a nivel del centro regulador, termorregulador del cerebro, elevando la temperatura corporal. Es decir, la fiebre trabaja para que las células lleguen más rápido al lugar donde se encuentra el problema infeccioso. Entonces, no podemos decir que la fiebre es una enfermedad. La fiebre es un síntoma que nos está indicando que nuestro sistema inmunológico está competente y que está trabajando para combatir la infección. Mucho más preocupante, por ejemplo, es tener un paciente con infección y que no desarrolle fiebre. Eso quiere decir que su sistema inmunológico no está trabajando adecuadamente. Todos hemos sentido fiebre alguna vez. Por lo tanto, quisiéramos decirle que todos tenemos los síntomas de la fiebre muy claritos. Vamos a ver, me parece que el primero está por este lado. Perfecto. Malestar general. La fiebre siempre empieza con malestar general. Puede ser quizás este malestar que esté en relación con falta de apetito. No tengo ganas de comer, me siento decaído,
me duele hasta la piel. Uno siente así que se toca y ya no es el mismo dolor, ¿de acuerdo? Es mucho más sensible la piel. Y así generalmente empieza la fiebre. Uno puede predecir que va a tener fiebre, porque ya te estás sintiendo con malestar general. Esto lo hemos sentido todos alguna vez. Vamos a mirar la siguiente. Aumento de la temperatura. Es decir, comenzamos a sentir que nuestro propio aire está más caliente. Hacemos así y sentimos que nos calentamos hasta las orejas. ¿Por qué? Porque efectivamente nuestro aire está más caliente. Una variación de 0.5 grados ya genera una sensación en la que el cuerpo está con alguna sensación de hipertermia, ha aumentado la temperatura. Entonces ya tenemos dos signos importantes: malestar general asociado a aumento de la temperatura. Vamos a ver el siguiente. Escalofríos. Ajá, mi cuerpo por fuera tiene un poquito de frío, por dentro está caliente. Ese choque, ¿qué es lo que produce? Un cambio brusco en la temperatura. Es como cuando usted tiene frío, señora, y se va a poner una chompita, ¿no dice? ¡Ay, me voy a poner la chompa! Igualito sucede con la fiebre. Esos cambios de temperatura le dicen a nuestra piel, por favor, abrígate. Por eso es que comienza a tener un poquito de frío. Y estos escalofríos son solamente regulación de la temperatura del cuerpo. Estos escalofríos se pueden convertir en una entidad que se solía llamar antes terciana, porque los escalofríos vienen con tembladera, y a veces la tembladera es tan fuerte que agarrota los músculos. Y entonces esa sensación ya nos está indicando que la temperatura no solo ha aumentado, sino que está subiendo todavía un poquito más. Nos vamos para el otro. Sudoración. Evidentemente el cuerpo está caliente. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Al fuego, agua. Lo mojamos para que baje la temperatura. Por eso es que hay sudoración, porque el cuerpo quiere enfriarse. ¿Y eso qué es lo que hace? Abre los poros, salen las gotitas de sudor para enfriar la piel. Entonces todo tiene una lógica: malestar general, aumento de la temperatura, escalofríos y sudo para bajar la temperatura. Muy bien, nos vamos para el otro lado. Dolor de cabeza. Generalmente cuando la cabeza se calienta, el cerebro se calienta, hay una gran cantidad de sangre, porque la dilatación de los vasos es lo que produce más calor. La sangre es la que está caliente. Se dilatan los vasos, hay más sangre caliente rondando el cerebro. Eso genera dolor de cabeza. ¿Asociado a qué? Asociado a que hemos perdido agua a través de la sudoración. Entonces, la hidratación es importantísima cuando uno está con fiebre. Todos hemos escuchado: está resfriado, está con fiebre, tome líquido, señora. ¿Por qué? Porque estamos reponiendo los líquidos que se han ido perdiendo con la sudoración. Entonces, este dolor de cabeza viene por el directo aumento de la temperatura a nivel cerebral, pero también por deshidratación. Nos vamos a la última. Acá lo que hay que combatir es la deshidratación. Toda fiebre lleva a sudores extremos. ¿Cuántos polos puede uno gastar en la noche si es que está con fiebre? Hasta 3 o 4 polos. Imagínese usted si exprime los 4 polos. ¿Cuánto líquido puede haber perdido? Y no solo es agua con sodio, potasio, calcio, cloro, todos los electrolitos. Por lo tanto, es importantísimo tomar muchísimo líquido para combatir la deshidratación y trabajar con nuestro cuerpo para ayudar a la fiebre a hacer su trabajo. Muy bien. ¿Cuáles son las causas para las cuales uno puede tener fiebre o por las cuales uno tiene fiebre? En primer lugar, vamos a decir que son las infecciones, que pueden ser bacterias, virus, inclusive hongos, ¿de acuerdo?
Entonces, las infecciones, bacterias, virus o cualquier noxa que esté afectando a nuestro cuerpo y que active nuestro sistema inmunológico, generando una transición de las células inmunológicas al lugar de la infección. Para que esa transición se produzca adecuadamente, debe subir la temperatura para facilitar ese mecanismo de defensa. Estos problemas inmunológicos pueden generar o aumento de temperatura o no reacción a la temperatura. Si yo no tengo un adecuado sistema inmunológico, mis células no van a llamar al calor, ni van a llamar a otras células, porque tengo un problema inmunológico y muchas veces nos asusta más un paciente con infección que no tiene las defensas como para poder hacer fiebre, que un paciente que está con 39 de fiebre, que nos indica que su sistema inmunológico todavía está competente. Ajá, el cáncer. ¿El cáncer produce fiebre? Inicialmente no. Un cáncer avanzado puede generar un llamado a las células inmunológicas. Estas células inmunológicas, al concentrarse, van a llamar a otras células inmunológicas. Para que este llamado se produzca, muchas veces se recurre al alza de la temperatura corporal. Por eso el cáncer, especialmente en etapas terminales, puede producir fiebre, aumento de la temperatura. Y también existe eso que se llama fiebre de origen desconocido, que no es otra cosa que los médicos no estamos encontrando la verdadera razón ni el verdadero sitio en el cual se encuentra el problema. Puede haber incluso fiebre por medicamentos, puede haber fiebre por antibióticos, puede haber fiebre por anestésicos. Por eso es que es importante llegar a un diagnóstico preciso, porque la fiebre de origen desconocido también puede ser lo que se conoce como un síndrome paraneoplásico. Es decir, el cuerpo nos está avisando que hay algo en algún lugar que todavía no hemos encontrado. Por eso, amigos, el estudio de la fiebre es importante, pero recordemos, la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma, y es un síntoma bueno para nosotros. Muchísimas gracias. Nosotros regresamos con un nuevo tema para ustedes. No cabe duda que hemos aprendido mucho y aún no terminamos. El doctor Borda entra en consulta con su semáforo de la salud. Papel y lápiz, señora. Muchísimas gracias, amigos. Esta vez 3 palabritas para cerrar nuestro programa. Hemos escuchado últimamente muchísimas quejas con respecto al uso de taxis. Primero me quisiera referir a que uno debe esperar los taxis o en un paradero o en una esquina, jamás a media calle. Nunca tome el primer taxi que podría estar esperándola. Siempre trate de asegurarse de poner su localización en su teléfono celular y tratar de que este taxi sea de una compañía respetable. Por otro lado, existen muchísimas complicaciones con respecto al lugar donde vamos. Que siempre nos estén esperando, que siempre sepan dónde estamos y dónde comenzamos nuestro viaje. Eso es muy importante porque últimamente se están viendo casos terribles que nos gustaría impedir y evitar a través de la seguridad y de la protección. Amigo taxista, respeta las señales de tránsito y también respeta a tus pasajeros. Muy bien. El sarpullido. ¿Qué significa el sarpullido? Muchas personas pueden haber tenido alguna vez sarpullido, que puede venir simplemente de la transpiración con el roce con la ropa, especialmente en los bebitos, o porque uno de repente tiene una alergia a alguna condición. Señora, hasta el detergente con el que lavó la ropa y no la enjuagó bien puede producir un sarpullido. Por eso, sugerencia ante esta eventualidad: primero, lave mucho mejor o lave hasta el final la ropa, no dejando residuos de detergente, que eso puede generar procesos de alergia. Si el sarpullido persiste por 2 o 3 días más de lo normal, acuda a un médico dermatólogo, porque podrían ser otras
otras patologías que tienen una correlación clínica muchísimo más fácil, es decir, mirándolo nada más con una cremita, un antihistamínico, esto puede pasar. En caso de los niños, hay que aprender que los niños alérgicos generalmente empiezan con sarpullidos y después se agregan otros síntomas. El sarpullido puede ser el síntoma inicial de algo un poquito peor. Muy bien. Y hemos puesto en verde la caspiroleta. Mire, una receta familiar que ayuda contra el resfrío y cuando uno está con el cuerpo cortado. Caliente leche en una olla. A esa leche puede agregarle canela y clavo, un poquito de azúcar. Por otro lado, bata una clara de huevo a punto de nieve, le agrega la yema y luego junta las dos cosas con un chorrito de algún licor que puede ser coñac o pisco de repente, un chorrito, y con eso tomárselo antes de dormir. Para muchas personas le va a solucionar el problema. Muchísimas gracias, amigos. Nosotros nos vemos hasta el día de mañana. Bien, gracias. Buenas tardes, señora. Soy Cristal Aranda, colaboradora del Dr. Borda. Usted es parte muy importante de nuestro programa. Por favor, ayúdenos a mejorar. ¿Cómo? Pues a través de nuestras redes sociales, con sus preguntas, sugerencias o casos particulares, usando el hashtag Segunda Opinión.